yo tenía 10 años, posiblemente haga 50 años más o menos. Y viniendo con mi padre encontramos este olivar, vi este olivo y dije, mira, ahí debe de haber un cadáver, porque hay muchas hierbas, hay más hierbas que de las normales. Nos pusimos a cavar, había allí dos cadáveres, uno de ellos parecía que no tenía nada de ropa, eran solo huesos, el otro tenía una especie de camisa o camiseta de color caqui, y de entre medias de ellas yo le cogí una cartera que tenía. En la cartera iba un billete de tren de California. Total es que le cogimos unas cartucheras con balas, le encontramos una pistola, unas bombas de mano, un anillo que le cogí yo de un dedo, de uno de los huesos, era de plata, eso valía dinero, eso era todo metal, eso era la comida. Y ese día, ese cadáver, ese día nos dio de comer. En el año 36 hubo 66 países en el mundo. Vienen voluntarios a España de 53, 54 países del mundo, es decir, de prácticamente todo el mundo conocido. Viene gente a ofrecer la vida por un ideal. Que se jodan los españoles, es lo primero que pensé. Ellos habían quemado a mi gente en Madrid, pensé. Por supuesto, eso no duró mucho y me di cuenta de que era Franco quien manejaba la parrilla. De que había dos Españas, una del odio y otra que prometía un cambio. Para esta generación, mi generación, nuestro compromiso consistía en derrotar al fascismo y defender el espíritu democrático. He cometido muchos errores en mi vida, pero ir a España no es uno de ellos. Al contrario, ha enriquecido mi vida. Ni mi padre entendía por qué iba a España. Ni siquiera sabía qué demonios estaba pasando. Ya sabes que hay gente así, que no se entera de nada. Me crié en un barrio de inmigrantes de clase obrera. Era un barrio increíble porque todos eran sindicalistas. Yo creía que el mundo entero era así, pero luego comprendí que no. Cuando tenía unos 11 años vi a un hombre comiendo de un cubo de basura. Entonces dije a mis padres, hay un hombre ahí abajo que está comiendo de un cubo de basura. Así que mi madre se fue a la cocina y empezó a meter cosas en una bolsa. Y pregunté a mi padre, ¿por qué hay gente que tiene que comer de la basura? Y me dijo, cuando seas mayor, lo entenderás. No, papá, lo quiero saber ahora. Bueno, pues los comunistas tuvieron la respuesta y resultó que era la respuesta correcta. La gente se nos acercaba desesperada porque los desahuciaban por no haber pagado el alquiler en varios meses. Nosotros volvíamos a subir los muebles que habían puesto en la calle. Era una situación demencial. Eran tiempos difíciles. No solo eran difíciles de por sí, sino que la derecha tenía mucha fuerza en este país. Los partidos de derechas echaban la culpa de todos los problemas a los pobres y a los inmigrantes. También éramos muy conscientes de lo que estaba pasando en Europa, pues no paraban de llegarnos refugiados alemanes e italianos. Aquello fue el fermento de lo que vendría después. En esa época la gente estaba muy preocupada por la economía, por el rumbo del país y por el rumbo del mundo en general. Por eso todo el que se interesaba en política se radicalizaba. Había muy pocos conservadores entre la gente joven que yo conocía. Y entonces empezamos a oír hablar de lo que estaba pasando en España, en concreto al involucrarse Alemania e Italia.
Aquello nos pareció tan escandaloso y tan inaceptable que pensamos que ya no era una guerra civil, sino una guerra internacional. Y como eso nos importaba tanto, llegamos a pensar que estaba en juego el destino del mundo entero. La idea de crear unas brigadas internacionales resultaba electrizante. Era estupendo pensar que se podía hacer algo así. Lo que me resulta más admirable de ellos es lo que se podría llamar su coraje moral. En una época en que el 99% de los estadounidenses no tenían ningún interés en España, e incluso el gobierno se oponía a la participación de los brigadistas en la guerra, ellos decían que lo más importante era defender lo que es justo. De aquí no hay quien nos mueva. Tenemos que luchar contra los enemigos de la libertad y debemos hacerlo aunque nos cueste la vida. Militarmente tuvieron efecto, pero más que nada la importancia de las brigadas internacionales era que los españoles, el pueblo español, sabía que no estaba solo. La gente del mundo estaba con la República, estaba con el pueblo español en su lucha contra el fascismo. Y eso creo que dio un ejemplo muy importante, muy significativo para el pueblo español. Is that the boat? Yes. With all those people on it? Can they get on the boat? You're the alcalde. Give me room. Give me room. Can they all get out of here, will you? And what am I supposed to do now? I don't want to speak. I'm talking about them speaking. No, they're going to speak when we get to the other side. And what am I going to do now? Yes. Order. Sí. Misma. Silencio. Far and wide as the eye can wander, Pete and Moore are everywhere. Not a bird sings out to cheer us, oaks they stand so gaunt and bare. Y ahora yo comunicar con ellos, los americanos y los internacionales. I call them my dead. Los llamo mis muertos. And I've had them in my heart for 67 years. Y han estado conmigo en mi corazón por 67 años. Salud, camaradas. Soldiers marching with our spades to the moor. Still for us there is no complaining. Winter cold in time will pass. One day we will cry rejoicing, homeward bound we'll be at last. Then the Peatbog soldiers won't be marching with their spades to the moor.
El Jarama es la primera acción militar en la que entran los brigadistas norteamericanos. El primer contingente de voluntarios zarpa de Nueva York en diciembre del 36, llegan a España en enero, se van a recibir un entrenamiento militar y antes de terminar el periodo de entrenamiento son despachados al Jarama. Entonces los brigadistas se enfrentan en el Jarama contra tropas españolas, facciosas, contra tropas alemanas y contra tropas moras. David Smith. David Smith. Last name. Un paso al frente, todos los demás a los camiones. Así que allí nos quedamos plantados 8 de nosotros, cada uno de un país. Bueno, ¿y ahora qué? Vosotros sois la retaguardia en Morata de Tajuña. No, grité, tenemos que ir al frente. Yo vine con estos compañeros, yo quiero ir al frente. ¿Sabes usar un fusil? Pues claro, dije. A ver, pega un par de tiros ahí. Los pegué y creo que al otro día ya era la gran ofensiva. Y se suponía que todo estaba listo. Los aviones, la artillería, todo. Nos levantamos muy temprano. Las 6, las 7, las 8 de la mañana. Un solazo, un calorazo. ¿Y cómo se llamaba? Riordan se me acercó y me dijo, mira, aquí la cosa está muy jodida. Fue una masacre, ¿no? Sobre todo las primeras acciones en las que entraron los norteamericanos. No sabían el manejo de un fusil, no sabían, no conocían mínimamente las tácticas militares. La batalla del Jarama se libró porque estaba en juego la carretera principal entre Madrid y Valencia. Era muy importante conservar esa carretera. Si caía en manos de los fascistas, Madrid quedaría aislada de Valencia. Y por eso, aquella carretera tenía que seguir abierta a toda costa. Debíamos de estar a unos 200 metros de las líneas enemigas a campo abierto, con solo unos cuantos olivos de por medio. Desde donde yo estaba se veía todo. Y vaya armamento que tenían. Ametralladoras a montones. Te podían hacer pedazos. Para acabar con ellos hacía falta artillería, cañones antitanque u otros materiales que nosotros no teníamos. Así que nos frenaban cada vez que intentábamos una ofensiva. En el Jarama, lo peor para los de la Lincoln fue que nunca antes habían visto una guerra. Y aquello fue un bautismo de fuego, un estreno sangriento. Fue penoso. Los compañeros heridos pedían ayuda a gritos y uno sin poder hacer nada. Allí estábamos tumbados en las trincheras y recuerdo a uno que había caído. Creo que se llamaba Klein, llorando y gritando a unos 40 metros de nosotros todo el santo día. Un horror. Por fin, al atardecer, pudimos traerlo a nuestro lado. Y recuerdo que tuvieron que amputarle un brazo. Sobrevivió. Ese fue el primer ataque. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all knew so well. It was there that we offered our manhood, where so many of our brave comrades fell. Now we're far from that valley of sorrow, but it's a memory we'll never forget. In the midst of the struggles around us, let's remember our glorious dead. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. En el valle del río Jarama me tendiste la mano al caer. Entre olivos, tomillo y romero, compañero, tus ojos cerré.
In that winter 1937, many fell with a gun in their hand. Our dear friends, with this song we salute you, the brigade and the brave Spanish land. Una vez asumidas tantísimas bajas, lo primero que hicieron fue indignarse con los oficiales que habían planeado aquella masacre por haberles permitido entrar en batalla. Estaban indignados por la falta de aviones que les apoyasen, de artilleros que les apoyasen, de tanques que les apoyasen. La República Española no tenía de casi nada. Tenía pocas ametralladoras, pocos cañones y tampoco había mucha comida ni sitios donde dormir. No fue una operación de lujo que digamos. Se hacía lo que se podía. Hicieron cuanto estuvo en su mano, pero no eran militares profesionales. Ahora bien, la experiencia y el entrenamiento que les faltaba lo compensaban con su fe, su pasión y su ánimo. Lucharon porque creían en la causa. El suyo es un admirable historial de valor y de entrega, pues sabían por qué luchaban. No estaban luchando por ellos mismos, ni tampoco por dinero. Estaban luchando por hondas convicciones políticas, y por eso es por lo que estaban dispuestos a morir. Eran unos luchadores extraordinarios. Estoy contenta de que me hayan dado estos dos textos que quiero compartir con vosotros. Son de los favoritos de Moe y Milton. Paul Dowse visitó el frente para cantar y saludar a un pequeño grupo de compatriotas. Entre ellos Oliver Lowe, un capitán afroamericano. Era un capitán en el Ejército Popular de España. Un coronel americano que visitaba la brigada le preguntó arrogantemente: ¿cómo te atreves a llevar un uniforme de capitán? Y Oliver Lowe, muy tranquilo, dijo: era un artillero en el ejército norteamericano, porque era negro. Aquí en España conseguimos los galones no por nuestro color, sino por lo que merecemos. El capitán Lowe está enterrado en España, muerto en la batalla de Brunete. The most important thing, the Americans, we fought together, black and white, side by side. We died together. And at the end, a man like Oliver Law from Chicago, a man that I knew back in Chicago, become the commander of the Abraham Lincoln Brigade, which were almost a white battalion of brigade itself. Spain was the first time as a black man I felt a free man. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se puso a oficiales negros al mando de tropas blancas. Eso no había pasado nunca antes. Pero incluso es más sorprendente que en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar después de la Guerra Civil Española, el ejército norteamericano seguía siendo un ejército segregacionista. Cuando el batallón Lincoln entró en combate en Brunete, Oliver Lowe era su comandante. Él lideró las tropas en el asalto al Cerro del Mosquito durante la batalla de Brunete
Y fue allí donde murió. Lo mató el fuego de ametralladora que bajaba del cerro. Lo enterraron en Brunete. En el 18 de julio, en un patio de un convento, el Partido Comunista formó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, sueño de un ametrallador y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. How about that? I'll do a sketch of you. Con Mister el campesino, con Galán y con Modesto, con el My God, you're developing jowls. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Well, my first action was Yo allí lo que quería era luchar. Así que antes de que acabara la batalla de Brunete, era julio, hacía mucho calor. La gente estaba muriendo, caían heridos. Fue cuando yo accedí a jefe de escuadrón. Tenía 8 hombres y una ametralladora a mi cargo. Después de eso me dijeron si quería ser comandante de una compañía. Y así fue como ascendí a comandante del batallón. Well, I'm not gonna mess with it anymore. Okay, let's see That's it. That's it. If you don't like it, don't pay for it. You like it? I think it's great, yeah. I Gr- like it a lot. Great. All right. That's 422. 42206. Yo tenía... Entonces no lo sabía, pero al parecer tenía talento para matar, digo yo, o para ser soldado o lo que sea. El caso es que así fue como sucedieron las cosas. Surgió todo de manera espontánea. No tuve que lidiar filosófica o psicológicamente ni nada por el estilo con estos asuntos. ¿Qué quieres que te diga? No podía, no lo hice. No quiero que me tomen por lo que no soy. Largo Caballero Largo Caballero llegó a presidente. Y lo primero que hizo fue integrar las brigadas internacionales en el ejército de la República. Sin duda aquello era lo que había que hacer, pero al final significaba que ya no éramos voluntarios. A todos los efectos, ahora estábamos en el ejército hasta el final. Éramos parte de la lucha. Defendíamos Madrid. Defendíamos la República. ¿Dónde estaríamos mejor que dentro del ejército? No sé si una sola fotografía puede expresarlo, pero una que me gusta mucho es una que ilustra la fatiga que los voluntarios, cualquier ejército, experimenta después de una marcha, cuando tienen un momento para descansar. Hice esta foto en una estación donde uno de los compañeros está tumbado en los rieles usando uno de ellos como una almohada. Una buena foto de la fatiga y extenuación unida a la batalla, al cambio de posiciones, cargando, retirándose. La guerra, madre, la guerra. Mi casa sola y sin nadie. Mi almohada sin aliento. La guerra, madre, la guerra. Mi almohada sin aliento.
La guerra, madre, la guerra. La vida, madre, la vida. La vida para matarse. Mi corazón sin compañía. La guerra, madre, la guerra. Mi corazón sin compañía. La guerra, madre, la guerra. ¿Quién mueve sus hondos pasos en mi alma y en mi calle? Cartas moribundas muertas. La guerra, madre, la guerra. Cartas moribundas muertas. La guerra, madre, la guerra. Tengo 90 años, estoy atado a una silla de ruedas, pero es difícil que encontréis un activista tan comprometido como yo. Mientras esta boca pueda comer y hablar, tenga un cerebro que piense y tenga una silla de ruedas, voy a ser un activista. Estaba atado a mi silla en casa y me dije a mí mismo, ¿cómo puedo levantarme y hablar a la gente? Una forma sería si tengo un coche con un micrófono y puedo ir por las calles diciendo lo que quiero. Y de repente, esta idea creció en mí. Y pensé, esto es espléndido. El Peace Mobile viajando alrededor del pueblo durante los próximos años creará escuela. El Peace Mobile servirá para que los activistas hablen a través del micrófono. Lo que tenéis ahora es una herramienta para la paz. Camino de Belchite, me di cuenta de que la mitad de los hombres con los que me había entrenado estaban muertos o heridos. Nuestra fuerza de choque consistía en unos 1.200 hombres, los de la Lincoln y un batallón de voluntarios eslavos y unos cuantos españoles. No tardaríamos en averiguar que Belchite lo defendía una guarnición de 2.500 fascistas bien armados y bien pertrechados por los alemanes. El problema con Belchite es que durante años había sido un pueblo arrasado. No quedaban más que escombros. Daba la impresión que Franco había decidido que se convirtiera en ejemplo de lo que le pasaría a los que se alzaran contra él.
No tenía más que apuntar a Belchite con el dedo y decirle a la gente, este será vuestro destino. Después de Brunete pensé, nunca vamos a ganar esta guerra, a menos que nos envíen nuevo equipamiento. Y me imagino que no fui el único que lo pensaba, aunque nunca habláramos de eso. Teníamos ese sentimiento, pero estábamos tan comprometidos que entrábamos en combate sin dudarlo, aun a sabiendas de que iba a haber muchos muertos, y los hubo. Lo único que nos mantenía en pie era nuestro compromiso. Empecé a tener dudas de que se pudiera hacer frente al fascismo, porque ya no es que Inglaterra, Francia y Estados Unidos no hicieran nada para pararlos, sino que incluso Estados Unidos de algún modo lo ayudaba. Aún teníamos relaciones normales con Alemania y les vendíamos toda clase de armas que luego los alemanes enviaban a España. Por eso llegué a desconcertarme. ¿Para qué luchar cuando todo parecía estar a favor del enemigo? Y los hijos de puta esos ahí mirando el espectáculo y hasta enriqueciéndose con él. Mi moral tocó fondo. ¿Cómo expresar con palabras los gritos de los moribundos? El olor agridulce de la pólvora y de la carne podrida. El hambre acuciante y la sed y el miedo que no cesa. En el sexto día todo había acabado. Los italianos me capturaron el 9 de abril de 1938, cuando acababa de llegar al Ebro. Yo estaba debajo de un viaducto y dudaba si meterme en el agua. Soy un buen nadador y cruzar a nado. Cuando me estaba metiendo, una patrulla italiana salió de entre los arbustos y me rodeó. Me llevaron preso a San Pedro de Cardeña, que está cerca de Burgos, por entonces capital de la España franquista. Y allí es donde pasé la mayoría del tiempo. Miles y miles de prisioneros en columnas interminables. Lo primero, por supuesto, era el hambre. Comíamos en el patio. Para llegar al patio teníamos que bajar las escaleras en parejas. A medida que se pasaba por la puerta, a un lado estaba un carcelero, Tanky, y al otro lado había otro, Sticky. Y a veces te dejaban pasar y otras veces te molían a golpes. Simplemente te pegaban, repartían palizas sin motivo. Una vez me acusaron de quedarme sentado en misa. Por lo mínimo te llevaban al calabozo o a la sala de tortura, como le llamaban. Y allí había 7 esperándote. Sticky, Tanky y otros 5, armados de varas o correas con las que te golpeaban. En esas ocasiones eras como un niño. Sabías que no eras más que un niño. Nuestra organización clandestina era muy buena. De hecho, organizábamos lo que llamábamos un Instituto de Estudios Avanzados de San Pedro. Todo el que tuviera algo que enseñar daba clase. Naturalmente teníamos tiempo de sobra para pensar la mayor parte del tiempo. Así que salí de allí con las ideas bien claras sobre cuál debía ser mi filosofía de vida. Yo diría que nos las apañábamos para seguir la lucha en la cárcel a base de hacer y pensar cosas positivas.
El bando rojo conoce lo que se prepara en tierras valencianas y decide jugarse sus últimas posibilidades, iniciando una batalla que quedará unida para siempre al nombre del río Ebro. Una masa de ataque organizada en 10 divisiones perfectamente dotadas de todos los medios bélicos logra infiltrarse, cruza el río entre el sector de Amposta y Gandesa y aplasta los puestos nacionales en esta última población. Yo era el comandante de la segunda compañía en el frente del Ebro y entramos en combate en los cerros, que estaban plagados de tropas fascistas. Nosotros esperábamos órdenes. Allí estaba también el comandante Wolf al mando del batallón. Él fue quien le ordenó a un pelotón que subiera a ver si podía dar cuenta de las ametralladoras, lo que en mi opinión fue una estupidez, porque los fascistas tenían cubierta toda el área con unas 6 ametralladoras que lo arrasaban todo. La compañía subió de todos modos y acabó diezmada. Yo estaba cubierto con los míos cuando le oí gritar a Wolf: Smith, lleva a tus hombres ahí arriba. Y me dije, este está loco. Así que le contesté, tengo que hablar contigo. Me levanté para hablar con él y fue entonces cuando me dieron un balazo en el hombro. Así se acabó el combate para mí. Fue, según todos los testimonios, un miserable fiasco. Por desgracia, habían mandado a nuestras tropas en tanques y se suponía que iban a recibir apoyo aéreo y de otras fuerzas. Pero simplemente no hubo coordinación, se perdió la batalla y aquel fue, en verdad, el comienzo de la retirada. Yeah. These are the Franquistas, Milt. What? The fascists? Yep. Next door. There's not enough of them. Even if you lose the battle, aunque pierdas la batalla, you are affecting tus actos positively tienen un efecto positivo en la gente y los gobiernos de todo el mundo. It's not always visible, no siempre se aprecia a simple vista, you have a feeling pero te da la sensación de que es una causa justa y que merece la pena luchar por ella. I can hardly accept it. ¿Sabes? Aún me cuesta aceptarlo. Now, yes. You know that's Sabíamos que España, we were going to be que able to nosotros leave. nos acabaríamos yendo, But the Spanish pero que people los couldn't. españoles se quedarían allí. But 70 years Eso ago, I'm fue still hace 70 años. thinking like that. Y todavía le doy And I vueltas. can't No help lo it. puedo evitar.
madres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van, muchos millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois historia, sois leyenda, sois ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amistad los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Al ir a España, estaban quebrantando la ley, así que eran criminales. El gobierno de Estados Unidos los calificó de criminales porque habían contravenido su política. Cuando volvieron de España al final de la guerra, el gobierno los trató de agentes subversivos o simples criminales comunes. En 1947, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos elaboró una lista de organizaciones subversivas. La Brigada Lincoln aparece 2 veces en esa lista. Más tarde se llamó a testificar a muchos brigadistas ante los comités del Congreso que investigaban actividades comunistas. Y como se negaron a cooperar con el gobierno, a muchos los condenaron a la cárcel. Las sesiones del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y del Comité del Senado, que dirigía Joseph McCarthy, tuvieron un amplio eco y arruinaron las vidas de muchas personas. Perseguidos por su activismo, 8 de los brigadistas fueron condenados por cargos que iban desde el desacato hasta la sedición. A mí me sentenciaron a 20 años de cárcel durante el macartismo. Tenía que entregarme el lunes a primera hora de la mañana. Así que el domingo por la tarde me fui con mi mujer y mis 2 hijos al Parque del Norte en Pittsburgh y nos sentamos debajo de un árbol a hacer picnic. ¿De qué íbamos a hablar? ¿Cómo se habla de que vas a pasar 20 años en la cárcel? ¿Cómo se lo explicas? La cúpula del Partido Comunista Americano había acabado en la cárcel cumpliendo penas de entre 5 y 10 años. Yo ocupaba un puesto secundario a nivel del estado de Nueva York. Un día vino a verme un tipo del Departamento de Justicia, un tipo simpático, y me dijo: el gran jurado te ha acusado en sesión secreta, no era pública, y van a venir a buscarte el lunes. Sería un lunes o un martes. Así desaparecí durante 3 años. A cualquier simpatizante de la izquierda lo calificaban de comunista, con lo cual perdía automáticamente su trabajo y lo acosaban. Pero bueno, como el resto de los brigadistas, yo les decía: que os jodan. Cuando los del FBI le comentaban al patrón que estaban combatiendo el comunismo si el sindicato no lo remediaba, el patrón acababa despidiendo a los brigadistas. Así que les escribimos a los del FBI y les dijimos que o dejaban de jodernos o les plantábamos un piquete enfrente de las oficinas de Washington y llamábamos a la prensa. Si querían hablar con un brigadista, no podían acosarlo en el trabajo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los veteranos de la Guerra Civil Española organizamos manifestaciones frente a la Embajada de España en Nueva York, que ya se cuidaba la policía de disolver.
A varios de nosotros nos detuvieron por entonces. La cosa no pasó a mayores, pero seguíamos siempre protestando contra Franco, aunque nunca logramos influir en la política de Washington. Yes, hello. I'm calling from Alba, returning your call, Mr. Golden. I just wanted to let you know that the event is taking place. That's where the entrance to the main hall is. April 30th. And it's East 7th Street. Yeah, there's a little park in front of it. You go back. Y ahora me gustaría que mis camaradas, los veteranos de la Lincoln, vinieran aquí delante un momento, por favor. La brigada Lincoln, los brigadistas, significan el compromiso sin fin, la lucha eterna, ¿no? La búsqueda continua y constante de la justicia, cueste lo que cueste. Y en ese sentido suponen, no tanto para el pasado como para el futuro, un ejemplo de dignidad, de coherencia, de compromiso, de lo mejor que puede ofrecer la humanidad, ¿no? Esa lucha por la justicia, por la humanidad. Ya es hora de poner fin a la guerra de Irak. Es hora de que vuelvan a casa nuestras tropas. Más de 2.000 norteamericanos muertos en Irak y más de 15.000 han sido heridos. No quiero hacerme ilusiones. No vamos a detener tan fácilmente esta guerra. Para mí se trata tan solo de plantar las semillas, de hacer que la gente piense. Verás que nos dirigimos más a las emociones que al cerebro, cosa que me parece necesaria. Es para siempre, coño, es para siempre. Ese camino no tiene fin. En el ser humano siempre van a estar reñidas la codicia y la conciencia social. Es el cuento de nunca acabar. Ese camino puede ser muy escarpado, cuesta arriba y sin fin. Yo lo llamo el tren de la libertad.